buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales, INDETEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario Fortalecimiento de Ingresos Municipales, en esta quinta sesión con el tema Eficiencia recaudatoria y calidad del gasto, el cual tiene como objetivo mostrar diversos mecanismos que coadyuvan al incremento de la recaudación, así como promover la eficiencia y calidad del gasto público. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan el día de hoy en nuestra sala de Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todos y todos ustedes y esperemos que esta sea de utilidad toda la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, a mi compañero el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Locales INDETEC, damos la bienvenida a la maestra María Elvira González García, especialista, y maestra Esmeralda Santana Guzmán, directora del Desarrollo Administrativo. Bienvenidas. Y bueno, a continuación escucharemos unas palabras por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, como ustedes podrán imaginar, para INAFED, que es un organismo que está adscrito al sector de la Secretaría de Hacienda, resulta muy estimulante el tiempo, la continuidad que ha habido en la colaboración entre INDETEC, un organismo fundamental, e INAFED. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas está cumpliendo, como lo sabemos, 50 años a partir de su fundación, que tuvo lugar en 1973, y es un organismo fundamental dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. De todos los problemas que ocupan la mentalidad de los funcionarios municipales, particularmente de los presidentes municipales, sin ninguna duda, después de las metas para servir a la población, es con qué hacerlo. En otros términos, lo que tiene que ver con la hacienda pública. Hay que contar con recursos. Por eso, de allí se desprende el interés que tenemos en INAFED por mantener esta fecunda colaboración con INDETEC en favor de los ayuntamientos. El día de hoy tenemos la quinta sesión de un seminario de Hacienda Pública Municipal, porque el objetivo es orientar a los municipios respecto a cómo fortalecer su propia hacienda, es decir, con recursos propios. Ya sabemos que una gran parte de los recursos con que trabajan los ayuntamientos son participaciones fiscales, pero todo lo que tiene que ver con sus propias posibilidades para lograr una mayor recaudación es absolutamente esencial, porque la experiencia nos ha mostrado que en algunas ocasiones no se aprovechan esas oportunidades. ¿Y por qué no se aprovechan? Por una razón muy elemental: no se conocen.
Por eso, esta quinta sesión está orientada en esa dirección. En las 4 sesiones anteriores hemos hablado de otros temas, la progresividad de la recaudación, cómo efectivamente hay otras fuentes de ingresos, cómo se puede fortalecer la fiscalización, cómo puede haber colaboración administrativa con las propias autoridades estatales. Y un tema muy importante es la profesionalización. Pero además de todo eso, necesitamos maximizar los recursos, es decir, maximizar su rendimiento en dirección a las metas detectadas por cada municipio. Tenemos la suerte de que Indetec destaca para este encuentro, para esta quinta sesión, a 2 expositoras altamente capacitadas. Como ya lo dijo nuestra moderadora, primero la maestra María Elvira González García, que es una especialista de Indetec en este campo, y la maestra Esmeralda Santana Guzmán, que es directora de Desarrollo Administrativo en el propio Indetec. Yo pido a las 2 personas que he mencionado, en particular a la maestra Esmeralda Santana, que si está en sus posibilidades, tenga la bondad de saludar con afecto al licenciado Carlos García Lepe, que en esta colaboración se ha mostrado absolutamente decidido. En todo momento hemos tenido apoyo para la realización de estos encuentros. Entonces, los saludamos con afecto, pero también por gratitud por ser un gran aliado de los municipios. Y perdonen que concluya con algo interno. Agradezco igualmente al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en INAFER, por el celo que pone para la continuidad de estos encuentros, porque sin su colaboración, sin que esté con la seriedad que le caracteriza, siempre insistiendo con nuestros amigos del sector hacendario, no podríamos llevar esta información que resulta esencial para los municipios. Por la atención de todas y todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos las palabras por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, antes de ya cederle los micrófonos a la primer ponente, les invitamos a que durante la sesión nos compartan sus dudas y comentarios y con mucho gusto las atenderemos al finalizar las presentaciones. Y ahora sí, sin más, cedo los micrófonos a la maestra María Elvira González García, especialista en el Indetec. Adelante, maestra, puede activar su micrófono. Listo. ¿Me escuchan? Muy bien, muchas gracias. Sí. Voy a compartirles mi presentación. Y pues antes de iniciar, agradecerles a todos su presencia, al INAFED estos foros que organiza tan importantes para los municipios, que es una oportunidad para todos los municipios, para todos los servidores, principalmente en este caso los servidores públicos municipales hacendarios, pues que tengan un acercamiento más profundo con estos temas tan importantes de la hacienda pública municipal. Muchísimas gracias. Y pues vamos a hablar en esta oportunidad respecto, en este contexto del fortalecimiento de los ingresos municipales, vamos a hablar sobre eficiencia recaudatoria y calidad del gasto. 2 conceptos que sin duda están altamente vinculados con unas finanzas municipales sanas. ¿Por qué? Bueno, no solamente es necesario tener una eficiencia recaudatoria en explotar adecuadamente todas las fuentes de ingresos propios que pueda tener el municipio, haciendo pues posible que el municipio cumpla
con sus objetivos, con sus funciones institucionales, sino que también para lograr ese objetivo precisamente es necesario aplicar conceptos de calidad en el gasto público. Todo esto hace una sinergia, como les decía, no solamente es recaudar bien, recaudar eficientemente, sino también aplicar de manera eficiente esos recursos que tanto trabajo, no me dejarán mentir los municipios, que tanto trabajo nos cuesta obtener. Entonces, es necesario aplicar también bajo conceptos de calidad ese gasto público para satisfacer las necesidades de nuestra población, de nuestro municipio, que finalmente es el objetivo primordial del orden de gobierno municipal, atender esas necesidades prioritarias de infraestructura que mejoren la calidad de vida. Entonces, bueno, hablando de este concepto de calidad en las finanzas públicas, que seguramente todos hemos escuchado al respecto de este concepto. Sin embargo, a lo mejor no hemos reflexionado mucho en qué significa o qué contiene o cuáles son las dimensiones de este concepto de calidad de las finanzas públicas. Entonces, este concepto hace referencia a todos los acuerdos y operaciones de política que constituyen o que contribuyen a la consecución de los objetivos macroeconómicos de la política fiscal, en particular los relacionados con el crecimiento económico de largo plazo. Entonces, esto se trata de una política instaurada desde el gobierno federal, también pues distribuida o compartida hacia los gobiernos locales, que bueno, tiene como finalidad precisamente que haya una mejor aplicación, una mejor captación de ingresos, una mejor aplicación de los mismos. Esto pues viene desde hace varias décadas, este concepto que se ha aplicado, estas políticas de calidad en las finanzas públicas, pues a raíz de varias situaciones que ha tenido el país, de situaciones de crisis económicas. Entonces, ha sido necesario aplicar estos conceptos, estas políticas. Tiene implicaciones también más allá de solo mantener una posición fiscal sólida y unos niveles de endeudamiento sostenibles, sino que tiene como objetivos, sin embargo, esta aplicación tiene, como les decía, tiene un objetivo más allá, sino que la aplicación de las políticas tendría como resultado natural pues una buena política fiscal, esta calidad de las finanzas públicas. Y hay varias dimensiones que debemos de considerar en esta aplicación de la calidad de las finanzas públicas. Estas dimensiones tienen que ver con el tamaño del gobierno, es decir, que estos gobiernos, que estas estructuras orgánicas, organizacionales, sean las idóneas, ni más ni menos, que haya las personas, los servidores públicos necesarios, suficientes para llevar a cabo el desempeño de las funciones de cada área. También tiene otra dimensión que tiene que ver con la posición fiscal y la sostenibilidad, es decir, ¿qué significa esta sostenibilidad? Que los ingresos y los gastos se correspondan, es decir, que no tengamos más gasto que ingreso, porque eso pues sin duda sabemos que nos puede llevar a una crisis. También otra de las dimensiones es la composición, eficiencia y efectividad del gasto, que ese gasto se ha aplicado bajo principios que la propia Constitución nos indica, de eficiencia, austeridad y todos esos principios que también nosotros ya conocemos, ya hemos escuchado. También otra de las dimensiones es la estructura y eficiencia de los sistemas de ingresos, que estos sistemas de ingresos nos ayuden a captar, a explotar todas esas fuentes de ingresos que inclusive constitucionalmente no son autorizadas a los municipios. Y también viene la dimensión de la gobernanza fiscal, esa política tributaria que nosotros debemos de tener bien estructurada y ser aplicable
para también pues mejorar las finanzas de nuestros municipios. Como primer apartado, entonces tenemos lo que tiene que ver con la eficiencia recaudatoria. ¿Qué tan eficientes están siendo nuestros municipios en la captación de ingresos propios? Vamos a ver entonces como una primera lámina de este apartado, un contexto a nivel global, a nivel internacional. Es importante que nosotros tengamos esta perspectiva de los ingresos fiscales a nivel nacional, cuánto representan respecto del Producto Interno Bruto. Aquí en esta lámina les presento lo que tiene que ver con referencia al año 2021. Vemos que esos ingresos fiscales representan un 16.7% respecto del Producto Interno Bruto. Estamos por debajo de países de Latinoamérica como pudieran ser Colombia, Chile, en general en ese indicador de ingresos fiscales. Vemos en la cúspide, donde tienen un porcentaje mayor del Producto Interno Bruto, a países como Dinamarca, Francia, Australia, Italia, Finlandia. España también por ahí está con un indicador, pues, por ahí un poco al doble de lo que representa en México. Siguiendo con este contexto global, contexto internacional, vemos cuánto representan los impuestos a la propiedad, también respecto del Producto Interno Bruto, referenciados a ese mismo 2021, recordando que los impuestos a la propiedad pues son una de las atribuciones fiscales de los municipios. Todo lo que tenga que ver con contribuciones de naturaleza inmobiliaria, pues es una facultad fiscal de los municipios. Entonces, ¿cómo está ubicado México en esta posición respecto del Producto Interno Bruto? Pues vemos que está apenas en el 0.301%. Vemos que es un indicador muy bajo. Si lo comparamos igualmente con otros países de Latinoamérica, tenemos que es más bajo que el de Costa Rica, es más bajo que el de Chile, y bueno, pues no digamos otros países como pueden ser Estados Unidos, como puede ser España, los Países Bajos, inclusive Colombia, tiene un porcentaje muchísimo mayor en este indicador de impuestos a la propiedad inmobiliaria. ¿Cómo están compuestos entonces los ingresos y los ingresos municipales a nivel nacional? ¿Cómo andamos en recaudación de ingresos propios? En este contexto nacional, a ese mismo año 2021, tenemos que los ingresos locales constituyen una fracción apenas de lo que constituyen todos los ingresos municipales. Vemos que los ingresos a nivel federal, es decir, los que provienen de transferencias federales y estatales hacia los municipios, representan el 71% de los ingresos municipales. Entonces, vemos que hay una gran dependencia de estos ingresos federales a nivel local. Sin embargo, bueno, los ingresos locales, además del aporte que tienen directamente a las finanzas municipales, también son una referencia o son importantes respecto de las transferencias federales. ¿Por qué? Porque varios de los fondos de participaciones federales premian el esfuerzo recaudatorio de los municipios en lo que tiene que ver con el impuesto predial y los derechos de agua. Entonces, si nosotros mejoramos nuestra recaudación de estos ingresos locales, además del beneficio directo que tiene sobre nuestras finanzas, vamos a ver reflejado ese beneficio en las transferencias federales, específicamente en las participaciones, algunos fondos de las participaciones federales. Entonces, vemos también aquí que en cuanto al egreso, el gasto corriente representa el mayor porcentaje, teniendo apenas un 21% en cuanto a la inversión pública productiva. Por ahí también aplicado ese caudal financiero
a la deuda pública también en un 3% solamente. Ahora, como les acabo de mencionar, que el impuesto predial y los derechos de agua tienen un peso muy importante, tanto en las finanzas, cuando tiene que ver a los ingresos propios, pues son las dos fuentes de ingresos propios más importantes del municipio, que además tienen un peso importante en algunos fondos de participaciones. Entonces, ¿cómo anda nuestra eficiencia recaudatoria en estos dos rubros? Por una parte, tenemos el impuesto predial a nivel nacional, con una eficiencia recaudatoria del 58%. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos en cuanto al total de cuentas registradas en nuestros municipios, tenemos un 58% de cuentas pagadas y tenemos una cartera vencida del 42%. ¿Qué es esta cartera vencida? Las cuentas por cobrar. Aquellos contribuyentes que no han pagado en tiempo y forma. Entonces, este impuesto predial a nivel nacional representó en ese año 2021 62,781 millones de pesos. Por otra parte, tenemos los derechos de agua, también a nivel nacional, referenciados a ese año 2021. En este caso, la eficiencia recaudatoria es sustancialmente mayor que la del impuesto predial, teniendo un 86% de tomas pagadas contra un 14% de tomas por cobrar. Y como podemos ver aquí, el rendimiento recaudatorio de los derechos de agua es mayor que el del impuesto predial, representando a nivel nacional un monto recaudado por derechos de agua de 73,144 millones de pesos. Entonces, ese es el panorama, el contexto que tenemos en cuanto a esa eficiencia recaudatoria en general y, bueno, de estas dos principales fuentes de ingresos propios municipales. En esta perspectiva, debemos analizar por qué los contribuyentes no pagan. ¿Qué está llevándonos a tener esas carteras vencidas abultadas? Podemos considerar como uno de los primeros aspectos que pueden obstaculizar la mejora en esa recaudación, es que los contribuyentes no saben qué obtienen a cambio del pago de sus contribuciones. ¿Por qué? Porque hay una gran insatisfacción, y eso lo dicen inclusive las encuestas que hace el INEGI de satisfacción de los servicios públicos, nos dicen que hay una alta tasa de insatisfacción en los servicios públicos. También que tenemos una infraestructura deficiente o insuficiente, que pues por lo tanto lleva a hacerse esa pregunta al contribuyente. Ok, yo estoy pagando oportunamente mi impuesto predial, algunas otras contribuciones a las que estoy obligado a pagar, pero no estoy sintiendo que esas contribuciones se reflejan en un beneficio para mí, para mi familia. Entonces, eso es uno de los principales aspectos que pueden contribuir a una baja recaudación. También encontramos que hay un desconocimiento respecto del costo de los servicios públicos. Entonces, muchas veces, aquí en el caso particular de los derechos de agua, el contribuyente piensa o tiene la idea de que paga muy alto el servicio del agua potable. Y a lo mejor eso tiene que ver también con una insatisfacción. Estos dos conceptos se relacionan mucho. A lo mejor dice, pues es que yo cada tercer día me suspenden el servicio, o el servicio público que estoy recibiendo no es de buena calidad, el agua me llega por ahí escuchamos que dicen que parece agua de tamarindo, ¿verdad? Entonces, pero el contribuyente a su vez no tiene idea de lo que cuesta que el agua llegue hasta la llave de su fregadero, hasta la llave de su lavabo, de su lavadora. Entonces hay que concientizarlo también de ese costo que tiene brindarle el servicio público. Aquí no pretendo profundizar en ello, pero la obligación constitucional del Estado mexicano de brindar el servicio de agua potable es que lo tenga a su alcance, digamos, que esté en una fuente cercana. No es como tal que llegue hasta la llave de su baño, hasta la llave de su cocina.
y todo eso que nosotros en el gobierno municipal, en el organismo pagador de agua, logramos hacer para que llegue hasta ahí, tiene un alto costo. Entonces hay que hacer conscientes a nuestros ciudadanos, a nuestra población de esos costos. Luego, hay otro concepto también que puede mermar la recaudación de manera importante, es la desconfianza en las autoridades municipales. Tenemos nosotros que abrir esos canales de comunicación, de transparencia, para lograr tener esa confianza, ganarnos esa confianza del ciudadano en que sus impuestos, en que sus contribuciones están siendo bien aplicados. Entonces, esas herramientas de transparencia, de comunicación, de rendición de cuentas, favorecen a recobrar, obtener esa confianza de los ciudadanos. También otro de los factores tiene que ver con esquemas impositivos inequitativos, ya que considera el contribuyente que no se está pagando de acuerdo a su capacidad de pago, a su realidad particular. Y eso tiene que ver con la equidad y la proporcionalidad tributaria que estamos obligados constitucionalmente también a observar en el diseño de las contribuciones. Luego, hay una poca o una nula diversificación de medios de pago. Hay muchos municipios en donde no puede acceder el contribuyente a pagar mediante un depósito bancario, mediante una aplicación móvil, mediante una página de internet. Y entonces eso provoca que el contribuyente tenga que estar sujeto a un horario de tesorería que a lo mejor es de 9 a 2, de 9 a 3, en el mejor de los casos de 9 a 5 o 6 de la tarde. Entonces eso provoca también que no haya una, digamos que facilidad para el contribuyente de acudir a pagar oportunamente. Entonces vemos todas estas problemáticas, que habrá seguramente muchas más, que puedan ocasionar que los contribuyentes no paguen a tiempo. Entonces tenemos o nos presentamos ante esta disyuntiva fiscal de qué debemos hacer ante esta baja recaudación. ¿Debemos crear más impuestos o aumentar los que ya existen? O bien versus eficientar el cobro de los impuestos. Ese es uno de los propósitos de la administración tributaria, que consiste en recaudar de manera eficiente, cabal y oportuna los ingresos fiscales a que tiene derecho a percibir la hacienda pública en un régimen de cumplimiento voluntario. Esto es, sin que medie acción coercitiva alguna, que sería lo ideal, ¿verdad? Que todos los contribuyentes estuvieran conscientes de su obligación de pago y acudieran voluntariamente en tiempo y en forma a cubrir con el pago de sus contribuciones. Entonces, aquí entra, como les digo, la utilidad de esa administración tributaria que sea eficiente. Aquí es importante, entonces, que observemos qué costo tiene la administración tributaria municipal. ¿Por qué decimos que tenemos que hacerla más eficiente para que podamos brindar un mejor servicio con menor costo? Si comparamos el costo de la administración tributaria a nivel federal, contrastándolo contra el costo de la administración tributaria municipal, tenemos esta gráfica que vemos a continuación. Para el SAT, para la Administración Tributaria Federal, en 2019, tenía un costo de 0.34, es decir, 34 centavos por cada 100 pesos recaudados. En ese mismo año, la Administración Tributaria Municipal tuvo un costo de 4.4%, es decir, 4 pesos con 4 centavos por cada 100 pesos recaudados. Entonces, hay mucho por hacer a nivel de mejorar también esos costos de la administración tributaria, hacerlas más eficientes para lograr bajar esos costos y obtener una mejor recaudación. ¿Qué funciones esenciales tenemos en esa administración tributaria? Tenemos funciones tales como de registro, de recaudación, de fiscalización y de cobranza. ¿Y qué brechas de incumplimiento observamos respecto de esas funciones esenciales? En cuanto a registro, observamos que hay contribuyentes que no están inscritos
Es decir, no tenemos nuestros padrones actualizados y tampoco sabemos qué contribuyentes son potenciales. Entonces necesitamos modernizar los sistemas para el registro, integración, manejo y actualización de datos de los contribuyentes. Por otra parte, en los aspectos de recaudación o en la función de recaudación, tenemos contribuyentes que pagan correcta y oportunamente. Cuando nosotros en esas funciones de la administración tributaria las hacemos eficientemente, vamos a tener como resultado precisamente esa recaudación correcta y oportuna. ¿Cómo se logra? Pues mediante la simplificación administrativa, mediante la diversificación de medios de pago, entre otros aspectos. En cuanto a la función de fiscalización, también debemos de nosotros tener en cuenta que hay contribuyentes que tributan incorrectamente debido a esa mala fiscalización que nosotros podemos tener. Entonces, para combatir esa brecha de incumplimiento, debemos verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y luego los aspectos de cobranza, también muy importante para tener una recaudación eficiente. Esto tiene que ver con los contribuyentes morosos y pues una de las acciones que podemos implementar para mejorar esa cobranza son las campañas de regularización de contribuyentes y muy importante, la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para lograr obtener mediante una vía jurídica ese pago de esas contribuciones vencidas. Entonces, ¿cuáles pudiéramos considerar como estrategias para mejorar la recaudación de los ingresos municipales? En primer término, la transparencia y la participación social como un elemento muy importante de vinculación entre la sociedad civil y el gobierno municipal en este caso, informando qué obras y servicios se están realizando con las contribuciones municipales y también informarles el costo que tienen todas esas obras, esas acciones, el costo que tienen los servicios públicos. Y esto también vinculado con el presupuesto participativo, que la ciudadanía pueda opinar cuáles son las obras prioritarias, las obras que más necesitan en su municipio. También otro aspecto o estrategia para mejorar la recaudación pudiera ser también el fomento de la cultura tributaria, que los contribuyentes sepan por qué deben de pagar sus contribuciones, cómo se determinan las contribuciones, también por qué pago lo que pago, hacerles sabedores de las obligaciones y derechos que tienen, así como de los beneficios fiscales. Otra estrategia también sería a través del gobierno digital, poniéndoles a su disposición más y mejores alternativas para el pago de las contribuciones, facilitando también trámites, haciéndolos más ágiles y sencillos. A lo mejor también trámites en nuestras dependencias municipales, como pueden ser padrón y licencias, que sepan qué trámites deben de realizar, que sea de una forma ágil, que quitemos esa burocratización que hay en muchos de los trámites y que muchas veces son aspectos innecesarios. Algunas otras estrategias son la percepción del riesgo del no pago de las contribuciones, que tiene que ver precisamente si les pongo un dicho coloquial o expreso un dicho coloquial que sería: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta que la autoridad municipal está emprendiendo acciones contra aquellos contribuyentes morosos, como por ahí hay el caso de un municipio por el norte del país que recientemente implementó pues estrategias fuertes de procedimiento administrativo de ejecución, llegando hasta el embargo de los inmuebles deudores del impuesto predial. Entonces, todo eso nos puede ayudar pues para que los demás contribuyentes sepan que si no pago mis contribuciones, voy a tener una consecuencia. Entonces, esa es una estrategia también muy útil para el caso pues de nosotros los municipios. También aspectos de la colaboración administrativa en cuanto al cruce de padrones entre las distintas áreas del municipio,
inclusive coordinación con otras dependencias tales como puede ser el registro público de la propiedad. Esto es para darnos cuenta de aquellos contribuyentes que debiendo hacerlo nos deben pagar una determinada contribución y que no le cobramos porque ni siquiera sabemos que ese contribuyente tiene esa obligación. Entonces, todo este cruce de padrones también mediante esta colaboración administrativa, también esa colaboración interinstitucional, nos puede favorecer también en tener nuestros padrones actualizados. Y un elemento también muy importante, la profesionalización de la función hacendaria. Entonces, en la medida que nosotros estemos más capacitados en cuanto a nuestras funciones, a nuestras obligaciones como funcionarios públicos, vamos a desarrollarlos de una mejor manera. Si nosotros en materia hacendaria estamos involucrados con la creación de nuestra ley de ingresos, pues hay que estar también bien capacitados y saber cómo elaborar, si queremos nosotros implementar una nueva contribución o modificar alguna que nos está dando problemas ahí de impugnaciones. Entonces es tan importante la profesionalización tanto en la función de la propia gestión de la hacienda municipal como en esa parte también jurídica, en esa parte de la elaboración de leyes de ingresos y pues todo lo que involucra propiamente la función hacendaria. También considerar la aplicación de modelos de certificación para esos funcionarios hacendarios que también ayuden en esa profesionalización. Hasta aquí voy a dejar yo mi parte de la presentación. Va a continuar con el siguiente tema que tiene que ver con el gasto, la maestra Esmeralda. Yo continúo aquí en la sesión acompañándolos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, maestra. Y a continuación cedo los micrófonos a la maestra Esmeralda Santana. Adelante, maestra. Hola, muchas gracias por su invitación a participar en este evento tan importante. Le paso con mucho gusto los saludos del licenciado Odilio a mi jefe y el agradecimiento, el cual también nosotros nos sentimos muy bien de estar participando con ustedes en este fortalecimiento de las capacidades en materia hacendaria en los municipios. Entonces es un gana-gana para ambas partes. Muchas gracias por la invitación y me permito continuar con la presentación. Voy a abrir la pantalla. Nos quedamos ahorita estuvimos analizando algunas de las estrategias para poder mejorar las funciones esenciales en la administración tributaria, que en una tesorería, pues la administración tributaria, como comentó mi compañera Elvira, pues es la encargada de eficientar la recaudación de los impuestos, de los derechos y allegar todos estos recursos al área de la tesorería para poder dar cumplimiento a los proyectos y programas que están o se ofrecen, tanto derivados del Plan de Desarrollo Municipal y de las prioridades del gobierno. Entonces, no solamente nosotros hablamos de incrementar los impuestos, pero ¿por qué queremos incrementar los impuestos? Vimos que hablamos de calidad de las finanzas públicas y la calidad de las finanzas públicas se ve reflejada en muchas áreas que tienen que ver con el manejo de los recursos. Y una de ellas son precisamente los ingresos y el gasto. Y aquí vemos una dualidad muy importante que tiene que ver con el concepto de reciprocidad fiscal en los gobiernos subnacionales, que existe evidencia y que se ha demostrado en diversos estudios de la CEPAL, del BID, y ahorita les estamos presentando el más reciente, que fue publicado en diciembre del 2022 y cuyo autor se llama Guillermo Peredo. Aquí, en este estudio se hace partiendo de esta idea principal, que la motivación del pago de los impuestos va a depender en gran medida del grado de reciprocidad que los contribuyentes reciben en la relación de Estado y sociedad. Es decir, el ciudadano va a aportar recursos, pero va a aportar recursos pensando en una relación de intercambio con el Estado, quien va a ofrecer bienes públicos.
Lo que el ciudadano va a querer que en estas relaciones, que estos bienes públicos sean de calidad y que cumplan o cumplan con su nivel de satisfacción que están ellos pensando que deben de tener por haber aportado los recursos. Cuando esta relación de intercambio es buena y yo como ciudadano creo que me están ofreciendo servicios públicos de calidad y que se relacionan directamente con los recursos que yo estoy aportando, vamos a hablar de que existe una reciprocidad positiva o un acuerdo social duradero. Pero la mayor parte de las veces esto no sucede y muchos de los estudios han comprobado que existe una reciprocidad incompleta o debilitada en México. Y esta reciprocidad se asocia o se puede, deriva, perdón, en la ausencia de vínculos y de compromiso social. Existen varios tipos de reciprocidades debilitadas. Una es la excluyente, donde existe una tenue o nula relación entre el contribuyente y el Estado. Hay ausencia de vínculos. Y en esta ausencia de vínculos, el Estado no proporciona o no ofrece bienes y servicios públicos de calidad y el ciudadano se la piensa en aportar los recursos que tiene que aportar en los niveles. Porque también hay que verlo desde un punto de vista global. La reciprocidad fiscal se da tanto a nivel nacional como en el gobierno estatal como en los gobiernos municipales. Si falla alguno de los niveles de gobiernos, pues la reciprocidad fiscal tiende a verse de una manera global. Si me está fallando el municipio o la región en la que estoy, yo le voy a atribuir la culpa al gobierno en general y no al municipio. Entonces es muy importante que se fortalezca esta relación. También existe una reciprocidad innecesaria que tiene que ver con una alta dependencia de los gobiernos subnacionales hacia otros recursos. Y esto significa que a nivel Estado, el 90% de los recursos que se reciben derivan de transferencias federales y en el caso de los municipios el 80%. Entonces existe gran parte del recurso que llega a los municipios, a las entidades federativas, pues proviene de otras fuentes de ingresos que no tienen que ver con lo que yo recaudo. Y esto crea o puede crear una reciprocidad innecesaria. Y la asimétrica se relaciona con sistemas tributarios que no contribuyen a la igualdad y con esfuerzos, con limitaciones para recaudar procedentes de los sectores de mayores ingresos. Y esto sucede, ¿no? Los que hemos estado en los municipios generalmente nos preocupamos por cobrarles a los que sabemos que nos van a pagar y los contribuyentes más pesados generalmente ven las formas para pagar lo menos posible. Entonces esto crea una reciprocidad asimétrica. Están pagando más quienes realmente no deben, o más bien pagan los que no deberían de pagar más. Y esto crea una relación también asimétrica que debilita la reciprocidad fiscal en los gobiernos subnacionales. Este estudio maneja varios niveles, unos tienen que ver con política tributaria, pero particularmente con el cobro de los ingresos, nos habla del fortalecimiento de las instituciones. En esta diapositiva estamos viendo cómo esta relación de Estado ciudadano está debilitada y lo podemos ver en el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos sobre los servicios públicos básicos que se prestan en los municipios. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2021. Aquí estamos haciendo un comparativo del 2019 y el 2021. Si observamos, después de agua potable, todos los demás servicios tienen un nivel de satisfacción menor al 50%. Drenaje y alcantarillado, parques y jardines, alumbrado público, carreteras y caminos, policía y calles y avenidas. E inclusive si vemos el comparativo, pocos son los servicios que se incrementaron el nivel de satisfacción de un año al otro. De hecho, en agua potable traemos una disminución porcentual del 2019 al 2021. Entonces, tenemos que verlo desde un punto de vista más global. ¿Cómo podemos hacer para que ese nivel de satisfacción de los servicios públicos básicos, que por cierto es una de las atribuciones principales que la Constitución le da a los municipios, proporcionar estos servicios, hacia dónde podemos caminar para poder mejorar
este nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos acerca de los servicios públicos básicos que reciben, porque esto debilita completamente esa relación de reciprocidad fiscal y entonces esto inclusive puede ser un factor determinante para que los contribuyentes no paguen los impuestos que nos tienen que pagar. Exista cierta resistencia porque no hay confianza, porque no me están prestando los servicios públicos como yo lo requiero. Entonces, en este estudio se manejan algunas medidas de fortalecimiento institucional que se parecen mucho a las que hemos venido platicando. Sin embargo, aquí hay una aportación diferente. Nos habla de que en las tesorerías, bueno, las administraciones tributarias, que en el caso municipal viene siendo las tesorerías, existieran. Este estudio va relacionado a las entidades federativas, pero le estamos haciendo una tropicalización a los municipios. Que existiera un área específica en el municipio que diera asistencia al contribuyente, cuya función fuera exclusivamente el impulso al cumplimiento voluntario. Vimos que había cuatro funciones básicas en la administración tributaria. Una era el registro, otra era la recaudación, otra era la fiscalización y otra era la cobranza. Si nos quedáramos en la de recaudación, si pudiéramos nosotros que todos los contribuyentes fueran y pagaran a las recaudadoras voluntariamente, el costo de la administración tributaria disminuiría muchísimo, porque ya no estaríamos aplicando ni la función de fiscalización, o sea, no estaríamos yendo tras los contribuyentes que no nos pagan o que están omitiendo o que tienen o que están haciendo uso de algún tipo de beneficio que no deberían, y tampoco estaríamos ejerciendo el proceso del PAE, porque este proceso administrativo de ejecución, aunque no parezca es caro, implica recursos humanos, implica contar con bodegas para poder embargar los bienes de los contribuyentes para poder con esto hacer efectivo el cobro. Y todo este tipo de servicios lo haríamos si nosotros nos enfocamos en el impulso al cumplimiento voluntario, que implicaría la facilitación del cumplimiento de obligaciones, la reducción de cargas operativas y de costos de cumplimiento, trato personalizado, enfocarnos en el contribuyente, mayor entendimiento de las preferencias del contribuyente. Tenemos que ponernos en sus zapatos. Las generaciones van cambiando y tenemos a todo tipo de generaciones en las administraciones y tenemos que cobrarles a todos. Vamos a tener personas de la tercera edad que quizás van a ir a pagar todos sus impuestos y derechos y cobros municipales a principio de año, van a querer su recibito de pago impreso y con sellito. Pero también hay nuevas generaciones que prefieren hacer todo virtualmente desde la comodidad de su casa, por web, por aplicaciones móviles, y tenemos que ir caminando, entender sus preferencias para podernos acercarnos a ellos y lograr canalizar, o más bien lograr mejorar eso en términos grandes, la recaudación. También diseño de estrategias de atención y mejoras de servicio, y diseño de procesos y estructuras ágiles, sencillas, transparentes y eficientes. Es muy importante la simplificación de procesos que no tengan que dar, por ejemplo, al momento de realizarse el pago, muchos clics, que sea muy rápido, que sea muy sencillo, que no se atore la plataforma. Tenemos que estar atendiendo todo este tipo de detalles que nos permitan lograr una mejor recaudación. También otro punto importante es que el área de tecnologías de la información y comunicaciones también se encuentre dentro de la tesorería. Muchos de los que nos ha tocado estar en estas labores, a mí sí me tocó participar en el tema de la recaudación, nos damos cuenta que si luego en la recaudadora o en alguna caja existe algún problema, se atora el recibo, se frisea la pantalla, etcétera, si el área de tecnologías de la información se comparte en todo el municipio, a veces tarda mucho en llegar la persona que nos pueda ayudar a salir de ese problema. En cambio, si se encuentra dentro de la estructura de las tesorerías, es más fácil contactar y es más fácil el apoyo, porque esto puede, si tenemos una media hora, una hora esperando al contribuyente, pues esto puede ir en detrimento también del cobro o del cobro en un futuro. Entonces, contar con esta área nos da autonomía e independencia de gestión
calidad, control y capacidad en exploración de la información, porque nosotros somos dueños de la información y la podemos usar en cualquier momento. Nos puede o nos ayuda a tener sistemas informativos tributarios modernos, la mejora de los servicios al contribuyente y el análisis de riesgos oportunos y asertivos. Otra de las áreas que propone Guillermo Peredo en su investigación es la de inteligencia tributaria. Aquí en el caso de los municipios vemos una aplicación de un menor nivel, pero entendiendo el concepto que son atribuciones para identificar, analizar e investigar los esquemas de omisión, elusión y evasión fiscal, es decir, tratar de cobrar al 100% lo que tenemos que cobrar. Entonces, aquí la función de fiscalización pudiera ser de gran ayuda, porque en las labores de fiscalización, que puede ser de campo o puede ser de gabinete, nos permite detectar contribuyentes omisos, contribuyentes no registrados o que están pagando mal. También a través de los cruces de información que comentaba mi compañera Elvira, cruces de información de padrones, por ejemplo, cruzar el padrón de agua con el padrón de impuesto predial, ver qué tipo de omisiones encontramos y atacar ese tipo de omisiones para ir a cobrar lo que no nos están pagando. Entonces, ese podría ser un uso, y el otro también contar con un área o una persona o una jefatura que nos esté integrando la información financiera y le esté analizando, de manera que tengamos análisis de la información constantes que nos sirvan tanto para la política tributaria en el municipio, pero también para tener estadísticas de cómo vamos, cómo van nuestras metas y hacia dónde vamos, ¿no? Y en caso de que no las estemos completando, es ir viendo medidas que nos permitan llegar a nuestras metas de recaudación en el municipio. Entonces, el fortalecimiento institucional puede traer importantes beneficios. Uno es la reducción de costos operativos y de cumplimiento, la innovación constante de sistemas tributarios, la gestión de riesgos de cumplimiento y riesgos operativos, la capacidad de análisis, explotación y manejo de la información, y mejores servicios, trato personalizado y facilitación del cumplimiento. De acuerdo a este autor, si nosotros colocamos al contribuyente al centro de la política tributaria, estaríamos atacando la reciprocidad excluyente, porque estaríamos atendiendo a todos los contribuyentes de igual manera. Ampliaríamos la base tributaria, entonces atacaríamos 3 reciprocidades: la excluyente, la innecesaria y la asimétrica. Y si incrementamos la recaudación tributaria, estaríamos atacando la reciprocidad innecesaria. ¿Por qué? Porque tendríamos más ingresos propios y por ende menor dependencia de las transferencias federales. Entonces, son muchas ventajas que nos puede traer una buena administración tributaria. Finalmente, ¿cómo la podemos medir? Como nos dijo nuestra compañera Elvira, viviendo la eficiencia recaudatoria a través del costo o lo que nos cuesta la administración tributaria por cada 100 pesos recaudados. Ese es un muy buen indicador que, por cierto, en el caso del SAT, se ha venido disminuyendo año con año hasta llegar al punto 32 que les comentó mi compañera Elvira. En los municipios también, como vimos, que ese es un análisis con muchos asegúnes, pero que tratamos de acercar la información en la revista de Hacienda Municipal, pudimos ver que sí se ha ido reduciendo el costo de la recaudación por cada 100 pesos, pero es abismal la diferencia a nivel municipal y a nivel nacional. Entonces, hacia allá tenemos que caminar. Ahora bien, otro punto a considerar es que por más esfuerzo que nosotros tengamos y el área de recaudación del municipio le ponga en incrementar los ingresos, sin incrementar los impuestos, estamos hablando del tema de administrar mejor las fuentes de ingresos de la administración tributaria, no lograríamos nada si no mejoramos las asignaciones, hacia dónde van esos recursos. Entonces, esto nos lleva de la mano y vimos que es otro componente de la calidad de las finanzas públicas, la calidad del gasto público. ¿Y qué vamos a entender por calidad del gasto público? La calidad de aquí les estamos poniendo una definición de la CEPAL, de los autores Armijo y Espada. La calidad del gasto público abarca elementos que garantizan el uso eficaz
y eficiente de los recursos públicos, con el objeto de elevar el potencial crecimiento de la economía y, en el caso particular de América Latina y el Caribe, asegurar grados crecientes de equidad distributiva. Vamos a identificar 3 funciones asociadas a la calidad del gasto público. Una tiene que ver con la contribución a los objetivos de política económica y a la estabilización macroeconómica. Otro tiene que ver con la eficiencia asignativa. Si los gastos están basados en la efectividad de los programas públicos conforme a las prioridades de política, y la eficiencia operacional, que tiene que ver con la capacidad con la que se utilizan los recursos. O sea, si ya una vez que estos fueron asignados a los programas o proyectos, se están utilizando de la mejor manera para alcanzar los resultados. Tiene que ver con los términos de gestión. Entonces, por un lado, vamos a tener el punto número 1, que en el caso de los gobiernos subnacionales estaríamos hablando de la primera parte, contribución a los objetivos de política económica. En la parte de eficiencia asignativa estaríamos hablando de hacia dónde se destinan los recursos, y en la eficiencia operacional en el uso o la forma en la que se usan los recursos. Dado que se estaba buscando, y fue un movimiento fuerte a nivel de los países de América Latina en el 2008, mejorar la calidad del gasto público, surge el tema de la visión de gestión para resultados, y es por esta razón que en el 2008 surge el modelo que actualmente utilizamos en México, que es el de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, mejor conocido como PBRC, que involucra una serie de herramientas que se van incorporando en las diferentes etapas del ciclo presupuestario y nos permiten contribuir a que se incremente la calidad del gasto público, iniciando desde la planeación y la programación, que se utiliza la metodología del marco lógico para poder diseñar la matriz de indicadores de resultados, que va a manejar indicadores de desempeño, hablando de indicadores estratégicos, indicadores de gestión. Los indicadores estratégicos van a ir hacia los logros alcanzados hacia afuera, es decir, la mejora de la problemática que queremos resolver. Y los indicadores de gestión hacia cómo se están movilizando los recursos, que es lo que hablábamos precisamente de esa eficiencia operacional. Esto nos va a permitir asignaciones presupuestarias con base en resultados en la medida que vayamos incorporando información suficiente para tomar decisiones adecuadas, ¿no? En el ejercicio y seguimiento en esta etapa también vamos a estar utilizando la matriz de indicadores de resultados, porque es precisamente donde vamos a poder detectar esas desviaciones del cumplimiento de las metas y emprender acciones internas al interior de los programas. Estamos hablando a nivel gestión, para poder impactar entonces a nivel resultados. Y la evaluación también es muy importante, porque desde una óptica externa, o es decir, de un tercero, podemos visualizar cuáles son algunas de las áreas de oportunidad de los programas presupuestarios o de los fondos. Y una vez visualizadas estas áreas de oportunidad, podemos establecer primero nuestros aspectos susceptibles de mejora y, muy importante, darle seguimiento. Porque si no se les da seguimiento a estos aspectos susceptibles de mejora, de nada sirve que se evalúen. Este ciclo presupuestario nos va llevando poco a poco a la perfeccionalización de los programas presupuestarios o de los fondos. Y esto es lo que nos va a asegurar, o nos va a llevar a, no podemos hablar de asegurar, a mejorar la calidad del gasto público en los municipios. Es por esta razón de la reforma constitucional del 2008 y de la serie de adecuaciones a la normatividad local que dan lugar a la implantación de este PBRC a nivel tanto nacional como a nivel subnacional. Pese a que desde el 2008 hemos venido trabajando con este modelo, como ustedes saben, de acuerdo al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentar al Congreso año con año, a más tardar el día 30 de abril,
el avance en la implementación del PBRC en los gobiernos subnacionales, tanto entidades federativas como municipios. Ahorita que lo que nos interesa son los municipios y es lo que estamos viendo en la gráfica. El nivel de avance, bueno, primeramente no se hace un análisis de los casi 2.500 municipios y demarcaciones territoriales de México. Se toman 2 por cada entidad federativa y demarcación territorial. Uno va a ser el de mayor habitantes y el otro es una selección aleatoria. Una vez que se tienen los 64 entes públicos, se analiza la información que proporcionaron en la plataforma que habilita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se seleccionan los municipios que hayan cubierto toda la información requerida. Entonces, en el 2023, solamente 53 entes públicos cumplieron con estos criterios y fueron tomados en cuenta para el diagnóstico. Entonces, de los 53 entes públicos, 8 municipios presentan un nivel de avance alto, que significa que se encuentran entre el 81 y 100% de avance. 8 municipios, que son los siguientes 8, que son los que son verde agua, se encuentran en un nivel de avance medio alto, entre el 66 y el 80. Luego, 7 municipios más se encuentran en un nivel de avance medio y el 30% de los municipios restantes de la muestra se encuentran en un nivel de avance bajo, lo cual nos habla de una área de oportunidad muy importante, porque si nosotros implementamos el PBRC, vamos a poder estar midiendo la calidad en los servicios proporcionados, tanto los servicios públicos como otros bienes y servicios que se otorgan a los ciudadanos en los programas de desarrollo social. Y podemos estar midiendo qué tanto están impactando las soluciones de problemáticas y tomar mejores decisiones. El diagnóstico también se hace para cada una de las etapas del ciclo presupuestario, que involucra desde la planeación. Se consideran ciertos elementos de análisis. En la planeación, primero que se cuente con un plan municipal, que los programas se deriven de la planeación estatal o local y que exista una vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Que ya a estas alturas los objetivos de desarrollo sostenible los tenemos que tener incorporados también y vinculados a nuestros programas presupuestarios. De la programación, que se cuente con información programática, que los programas presupuestarios se diseñen con base en diagnósticos, no con base en lo que perciben quienes están elaborando los programas presupuestarios. Tiene que demostrarse mediante un diagnóstico que la problemática existe, y esto es fundamental también para poder detectar los beneficiarios, porque mediante los diagnósticos podemos hacer el análisis de nuestra población objetivo y de nuestra población atendida. Contar también con padrones de beneficiarios. La presupuestación nos va a implicar tener estados financieros, alinearnos con los criterios del CONAC, uso de información del desempeño, que es básico en este esquema de PBRC, con una visión hacia resultados y para la mejora de la calidad del gasto público, contar con un paquete económico y difundir documentos en lenguaje ciudadano. Lo que tiene que ver con el ejercicio y control, vamos a ver las etapas contables de ingresos y egresos que se reflejen, la regularización de la mecánica operativa de los programas presupuestarios, contar con lineamientos que nos permitan saber cómo van a operar los programas presupuestarios, cómo se van a seleccionar a los beneficiarios de los programas presupuestarios, sobre todo los que van hacia afuera, los que atienden población en general. También los métodos de contratación. Si es adjudicación directa o si hacemos una licitación pública. El seguimiento, si se cuenta con indicadores de desempeño, que ya dijimos, estratégicos y de gestión, y si se hace un seguimiento oportuno de los objetivos y metas, dependiendo obviamente de la frecuencia del establecimiento de los indicadores. En la evaluación, que se cuente con el plan anual de evaluación,
que se realicen las evaluaciones que están contenidas en ese plan y que se le dé seguimiento a las recomendaciones y evaluaciones. Que en esto fallamos muchas veces los municipios. Sí subimos nuestro plan anual de evaluación a más tardar el 30 de abril, sí tenemos nuestro proveedor y nuestro proveedor nos regresa o nos hace las observaciones y nos da nuestros informes de evaluaciones a tiempo, pero es como que los metiéramos al refrigerador y ya no le siguiéramos. Lo importante aquí para cerrar la pincita es ver qué observaciones se hicieron en esas evaluaciones de desempeño o de diseño o etcétera, y hacer algunas medidas o acciones pues para poder mejorar la calidad en ese fondo o en ese programa presupuestario. Y la rendición de cuentas, que se cuente con cuenta pública, que se realicen auditorías y que se note que existe un control interno. Tomando estos elementos de análisis es como se observa el avance alcanzado en cada una de las etapas. Como podemos ver, la etapa con menor avance es la de evaluación, seguida de la de ejercicio y control y programación. Y la etapa con mayor avance es la de planeación y la de presupuestación. ¿Qué podríamos hacer para mejorar el avance en cada una de las etapas? El propio diagnóstico maneja algunos retos para las diferentes etapas. En la planeación nos habla del desarrollo de metodologías para la elaboración e integración de programas derivados del Plan Municipal del Desarrollo y establecer en el marco normativo la necesidad de elaborar dichos programas. En la parte de programación, establecer la normatividad local como condición necesaria el que se cuente con un documento diagnóstico que justifique la creación o modificación de los programas presupuestarios. Muchas veces lo que encontramos es que esto solamente se justifica con el árbol de problemas y el árbol de objetivos, pero no nos damos cuenta de dónde salió la problemática. No está identificada con algún diagnóstico previo que dé cuenta que existe la necesidad. Es muy importante que vayamos avanzando y que nuestros programas presupuestarios se realicen con base en diagnósticos bien elaborados que den cuenta de que la necesidad que queremos atender realmente existe y a cuántas personas está afectando. En el caso de la presupuestación, nos habla del establecimiento de políticas claras de ahorro y de reasignación de recursos. Si no hacemos o no ejercemos los recursos de alguna cuenta, ¿hacia dónde debiéramos reasignarla? Tenemos que tener esas políticas muy claras en el ejercicio de los recursos, ¿no? Incluir en la normatividad disposiciones para modificar las metas e indicadores de desempeño en congruencia con las adecuaciones presupuestarias, porque muchas veces encontramos indicadores, sobre todo los que manejan el seguimiento, el ejercicio de recursos, de que se ejerció el 1000% de los recursos, porque eso es lo que traíamos inicialmente presupuestado, pero hubieron cambios, hubieron modificaciones en el ciclo y no existe normatividad que nos permita hacer adecuaciones en las metas y en los indicadores. En ejercicio y control, documentos normativos que regulen la mecánica operativa de los programas presupuestarios que entregan bienes o servicios directamente a la población. Sí, Esmeralda, que es la encargada de cierto programa, se enferma, que quienes no están enfermos sepan cómo dar seguimiento y lo hagan como Esmeralda lo está haciendo. Y no que solamente Esmeralda lo sepa hacer y no existan documentos normativos o manuales que nos permitan saber cómo lo hacía ella para que otras personas en su ausencia lo puedan hacer igual. Por eso es muy importante contar con este tipo de documentos. Y contrataciones públicas mediante licitación pública. En la medida de lo posible, pues las adquisiciones hacerlas mediante licitación pública. En el caso del seguimiento, diseñar mejores indicadores de desempeño mediante el establecimiento de criterios para su diseño y modificación derivado de la identificación de áreas de oportunidad. En la evaluación,
realizarse de conformidad con los cronogramas de ejecución de los planes anuales de evaluación y diversificar los tipos. Es muy importante que si este año nosotros tuvimos una evaluación, el año pasado, perdón, tuvimos una evaluación específica del desempeño, que este año realicemos una diferente. Idealmente, pues iniciamos con la de diseño, pudiera ser una evaluación de específica del desempeño más adelante, pero también pudiera ser una de procesos, de manera que estemos identificando diferentes áreas de oportunidad en cada uno de los ejercicios, que nos pueda ir llevando a perfeccionar el programa y por ende mejorar el ejercicio de los recursos. Y establecer mecanismos para regular el seguimiento a las acciones comprometidas. Y en la rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de información a la ciudadanía sobre el cumplimiento de objetivos y metas en las diferentes etapas del ciclo. No limitarnos solamente a transparentar la cuenta pública, sino inclusive subir documentos en lenguaje ciudadano que nos permitan darnos cuenta en términos indicadores, no en términos de número de bienes o servicios proporcionados, sino en relación a algo, cuáles han sido los logros alcanzados por el gobierno, que permitan transparentar lo que estamos haciendo para efectivamente contribuir a que también el tema de los ingresos mejore. Entonces, ya para cerrar nuestra presentación, pues entre algunas conclusiones podemos decir que para alcanzar mayores ingresos, bueno, primeramente que la calidad del gasto público y la eficiencia de la recaudación se asocia directamente con la calidad de las finanzas públicas. Y no estamos hablando de que la parte de los ingresos se trabaja por un lado y la parte del gasto se trabaja por otro. Debe existir una comunicación y sinergia de las áreas que nos lleve a crear vínculos que se reflejen tanto en el otorgamiento de mejores bienes y servicios como en la mejora de la recaudación. Para lograr mayores ingresos, mi compañera Elvira ya les dio sugerencias de algunas estrategias. Entre las más principales vemos el incremento del cumplimiento, las asociadas al incremento del cumplimiento voluntario, porque estas nos van a ayudar a reducir también los costos de la administración tributaria. Para proporcionar bienes y servicios públicos de calidad y coadyuvar a mejorar la calidad del gasto público, nada como enfocarnos en la eficiencia asignativa y en la eficiencia operacional, la cual la podemos lograr fortaleciendo cada una de las etapas y de las herramientas del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, de manera que podamos poco a poco ir avanzando hacia mejorar la calidad de las finanzas públicas en nuestros municipios. Con esto termino mi participación y ahí les estamos presentando nuestros datos y quisieran contactarnos más adelante. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación de la maestra Esmeralda Santana, directora del Desarrollo Administrativo del INDETEC, y de igual forma el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación daré lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes para que me apoyen con una puntual respuesta. Nada más me indican para activarles el micro. Comienzo. César Arturo Islas vía Facebook nos dice: ¿algún consejo para incentivar el pago de impuesto predial y derechos de agua de cartera vencida? No sé quién. Ok. Adelante, maestra Elvira. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, pues ya estuvimos aquí viendo algunas recomendaciones, algunas sugerencias. Y pues específicamente cartera vencida, pues que tenga la certeza de una consecuencia. Sería como uno de los principales consejos, recomendaciones. Si nosotros no implementamos ninguna medida para combatir cartera vencida, entonces, ¿qué va a generar en el contribuyente? La idea de que si no paga no pasa nada. De que si no paga no me van a venir a molestar, puedo seguir sin pagar el tiempo que sea,
llego a parar la prescripción. Entonces, es una sensación de no pasa nada. Entonces, esa sería, pues, la recomendación, que implementar acciones. Inclusive hay municipios a los que les ha funcionado, antes de implementar un procedimiento administrativo de ejecución, enviar cartas de invitación, antes pues, ya de generar un procedimiento que, como bien lo decía la maestra Esmeralda, pues sí genera un costo, ¿no? Que finalmente es menor el costo que va a tener el municipio con implementar procedimientos de recuperación de cartera vencida a no cobrar. Otra de las cuestiones sería también la vinculación con los programas de participación social, con la transparencia, que les informemos a nuestros ciudadanos en qué se invierten esos recursos. Entonces, todo eso es programas o políticas que pueden abonar al cumplimiento tributario. Muchas gracias, maestra. Y LC Guadalupe, aquí en Zoom, nos preguntó, ¿un modelo de certificación cuál podría ser? Ay, perdón, no me la... Nosotros en el INDETEC estamos trabajando ahorita un modelo de certificación que se asocia con conocer, que tiene que ver con estándares de competencia. En el caso de la Hacienda Pública Municipal, existe un estándar específico que inclusive en el diplomado que están tomando con INAFED se asocia precisamente a ese estándar para que puedan certificarse al terminar. Nosotros somos fieles creyentes de que los funcionarios públicos se tienen que certificar y estamos iniciando a través de este tipo de certificación. Sin embargo, también estamos pensando en iniciar con otro tipo de programas que se asocian un poquito más al conocimiento. Pero todavía estamos en ese proceso y otro punto muy importante que queremos manejar es el tema de las especialidades y maestrías que también estamos iniciando aquí, porque creemos que entre mayor información tengan los funcionarios públicos, es mucho más probable o contribuyen mucho más con sus aportaciones en conocimiento a la mejora de las haciendas públicas. Entonces, por ahí ya estuvimos platicando en uno de nuestros artículos de Hacienda Municipal sobre estos esquemas de capacitación por certificaciones que se manejan me parece que eran 4 o 5 entidades federativas que se certifican a los funcionarios hacendarios de esta manera. Entonces, de hecho, estamos en un proceso por iniciar en contabilidad gubernamental con el área estatal de aquí de INDETEC y vamos a ver cómo nos funciona. Pero sí somos fieles creyentes de que cuando alguien toma su cargo, tiene que capacitarse y tiene que certificarse para ejercer mejor sus funciones, porque el recurso humano es la parte más importante de las haciendas públicas. Y respecto a eso que está contestando, maestra, por acá nos acaban de poner, me interesa saber qué especialidades y maestrías estarían manejando. Denise Araceli pregunta. Bueno, en especialidades traemos por lanzar, no sé todavía si es este año o es el que sigue, no se los quiero prometer todavía va a ser una en calidad del gasto público, en gestión para resultados, y va a ser otra disciplina financiera y la nuestra en Hacienda Municipal, pero son especialidades que son ya, estamos hablando de un año, y una maestría en Hacienda Pública Estatal y Municipal. Es lo que estamos trabajando. No más que todavía no tenemos fechas de lanzamiento, que ya les estaremos informando. Posgrados INDETEC se llama. Muchísimas gracias, maestra. Y continúo. Alan Castellanos vía Facebook dice, ¿qué gastos o elementos consideró para determinar el costo de la administración tributaria municipal? Para la gráfica que les presentamos, utilizamos información de INEGI. Allá existe un, dentro de los, ¿cómo lo llaman? Clasificadores de la información o descripción de cómo se obtiene la información. Venían unas ponderaciones y en esas ponderaciones venía el costo aproximado de toda la administración que se deriva a funciones
de administración tributaria. Entonces, derivado de eso, nosotros hicimos un prorrateo de todos los costos asociados con la recaudación de los impuestos locales y hicimos, aparte lo comparamos contra la recaudación total, pero propia en estos mismos años, y así es como determinamos el factor para cada año. Pero si quieren saber todavía más sobre el procedimiento, les recomiendo que consulten la revista de Hacienda Municipal 7. Ahí viene explicado cómo se hizo el cálculo. Muchas gracias, maestra. Armida Barrios, vía Facebook. ¿Cuáles pueden ser algunos de los motivos por los cuales los presidentes municipales y sus ayuntamientos no instrumentan todas estas alternativas legales para incrementar sus ingresos, considerando que tienen el conocimiento del tema ya que son previamente capacitados? Adelante, maestra. Gracias. Pues mira, ahí es como que meternos a la cabeza de cada presidente municipal, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus razones, verdad? Cada contexto municipal es diferente. Sin embargo, pues muchas veces hay posiblemente algún temor de implementar pues estos mecanismos, a lo mejor de la cobranza coactiva o de explotar pues algunas fuentes de ingresos propios municipales. Muchas veces sí tiene que ver con una falta de formación, puede ser, no en todos los casos, hay municipios con personas realmente muy capacitadas. Sin embargo, pues encontramos de todo. Y bueno, en ese temor que muchas veces les puede dar iniciar a lo mejor con una cobranza coactiva, pues bueno, es que todo eso tiene que ir vinculado con una culturización de los ciudadanos, o sea, del que sepan el por qué es necesario que paguen sus impuestos, qué se está haciendo, qué obras. Ahora sí voy a decir otra frase coloquial, pero hay que cacarear el huevo, ¿no? Cuando hacemos una nueva obra, una nueva acción que los beneficia, sí hay que decirle a la ciudadanía, esta obra que se hizo en tal lado, esta clínica, esta pavimentación de calles, se hizo con tu impuesto predial, con lo que tú pagaste por tu impuesto predial, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, sin abundar mucho en cuestiones subjetivas, pues hasta ahí dejaría pues esa respuesta. Muchas gracias. Y Andrés Santamaría Guzmán dice, ¿cuál es la consecuencia si no se llevara a cabo el PAE? Consecuencia, bueno, pues los funcionarios municipales tienen obligación de desempeñar, bueno, y todos los funcionarios en general, de desempeñar sus funciones con eficacia, eficiencia, transparencia, honradez, etcétera, ¿no? Entonces, el no cobro de una contribución por causa injustificada, o sea, no estoy llevando a cabo cabalmente mis funciones, claro que pudiera tener una consecuencia, o sea, te pudieran en un momento dado, en un procedimiento de fiscalización, observar por qué tienes esa cartera vencida tan abultada y por qué no emprendiste acciones. Claro que pudiera ser causa de una responsabilidad. Muchas gracias, maestra. Y Rubén Flores, vía Facebook, dice, para implementar el PAE, ¿es necesario contar con personal con perfil o experiencia jurídica o simplemente es estructurar un programa con sustento legal y capacitar adecuadamente a mi plantilla de personal que tengo en mi área de ejecución fiscal? Sí, es necesario que tengan el perfil profesional, definitivamente. Ya en su normativa orgánica, en sus códigos financieros, pues ahí verán quiénes son los encargados de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y pues definitivamente pues sí se requiere tener una formación jurídica al respecto. Muchas gracias. Y por último, Roger Sosa vía Facebook. Dice, ¿qué tanto recomiendan el reporte de cartera vencida o buró, a buró o círculo de crédito? Ahí, pues en ese caso, digo, ahí me reservo mi respuesta, no tengo como el conocimiento de qué tanto éxito les ha podido dar en el ámbito municipal. Ahí sí lo quisiera dejar en stand-by. Pues muchísimas gracias a ambas maestras. Ya fue la última pregunta. Igualmente el material lo van a recibir los participantes en el correo electrónico con el que se registraron. Y si alguien quisiera nuevamente ver
estas ponencias lo van a poder hacer en nuestra página oficial de Facebook. Ahí queda grabado, ahí queda grabada la sesión. Y pues bueno, sin más, ya daríamos paso a nuestro cierre. En este sentido, cederé el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFED. Adelante, maestro. Muchas gracias, Yajaira. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a lo largo de estas sesiones, de este seminario de fortalecimiento de ingresos municipales. Para nosotros en el INAFED es muy importante el poder llevarles estos temas de la mano de especialistas, como es el caso de nuestros compañeros, compañeras del INDETEC, a quienes les agradecemos pues su acompañamiento en cada una de estas sesiones, que sin lugar a dudas se han revisado temas de suma importancia pues de cara a ese papel que tienen los gobiernos municipales para poder satisfacer las distintas necesidades que hay en sus municipios. ¿De qué forma se puede hacer? Definitivamente la hacienda pública es uno de los elementos centrales y uno de estos papeles importantes tiene que ver con la recaudación, porque como todos sabemos, pues las transferencias que vienen del orden federal o del orden estatal son muy importantes en términos proporcionales, pero siempre es importante que los gobiernos municipales puedan establecer estos mecanismos que les permita fortalecer sus ingresos propios. A lo largo de cada una de estas sesiones, pues se ha revisado distintos aspectos que son necesarios tomar en cuenta para poder fortalecer los ingresos propios. De tal forma que pues se partió de revisar la parte del marco jurídico, como uno de los elementos esenciales que le permiten al municipio poder fortalecer su recaudación, dado que pues es importante que toda recaudación pues tenga un sustento legal. Entonces, esto se revisó en esta primera sesión. Otro de los aspectos esenciales que se revisó pues fue la parte de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria en la segunda sesión, que sin lugar a dudas, dentro del rubro de ingresos que tienen los gobiernos municipales a su cargo, pues está esta parte de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria por el monto de recursos que se puede recaudar por estos rubros. Entonces, también ha sido uno de los elementos que se ha revisado con el propósito específico de que se pueda fortalecer la recaudación. También se revisó la parte de las contribuciones específicas y de manera particular lo relacionado con las contribuciones derivadas de la prestación de servicios públicos, que como sabemos, pues es una de las partes esenciales de los gobiernos municipales, la prestación de servicios públicos, pero que también debe de verse con esta perspectiva de poder generar ingresos precisamente para poder mejorar la prestación de los servicios públicos. Entonces también ahí hay otra alternativa muy importante. La cuarta sesión pues se revisó el patrimonio municipal como fuente de ingresos, en donde también se revisaron aspectos muy importantes y muy específicos para poder aprovechar el patrimonio como una fuente para poder fortalecer la recaudación local. Y por supuesto, lo que se revisó ahora, que pues aquí lo que se procura es poder hacer este vínculo entre ingreso y gasto, que como vimos, por una parte, esta parte del ingreso es esencial, pero no es meramente el ingreso por el ingreso, es decir, no vamos a nosotros a fortalecer el ingreso simplemente para elevar los números, sino que este puede estar destinado a poder fortalecer el gasto con esta perspectiva que ya nos platicó nuestra compañera Esmeralda, de poder centrarnos en resultados específicos vía un presupuesto basado en resultados. Entonces, cada uno de los temas que se vio, pues lo que nosotros buscamos es que todas las y los funcionarios municipales que estén vinculados con la hacienda pública, pues tengan estos elementos que les permitan precisamente identificar estos elementos para ponerlos en acción. Entonces, pues queremos agradecer a cada uno de los compañeros y compañeras que nos acompañaron a lo largo de este seminario.
para poder brindar estos temas de manera resumida un poquito haciendo este reconocimiento, pues queremos agradecer, por supuesto, a nuestras dos ponentes de esta sesión, a la maestra María Elvira González García y a la maestra Esmeralda Santana Guzmán del INDETEC. Muchas gracias a las dos por su participación en esta sesión, que sin duda pues ha sido de suma importancia, y esto lo hemos visto ahorita con la cantidad de preguntas que hay al respecto, que este tema de eficiencia recaudatoria y calidad del gasto es muy amplio. Aquí sí se vieron algunos aspectos esenciales que tratando pues un poquito de puntualizar esos aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta. Queremos hacer extensivo también el agradecimiento a la maestra Bertalicia Medrano Figueroa, al doctor José Ángel Nuño Sepúlveda, al licenciado Pablo Flores Mirón de Banobras y al maestro José Luis Flores Mota, que pues es nuestro enlace directo con INDETEC y quien nos ha ayudado a articular este seminario. A todos y cada uno de ustedes les queremos hacer extensivo este agradecimiento de parte del INDETEC y de nuestro titular, y por supuesto al licenciado Carlos García Lepe, titular del INDETEC, quien pues ha estado siempre muy atento en el desarrollo de estas sesiones y por supuesto en esta relación con con el INAFED, pues con el propósito de poder acercar estos temas a los municipios, dada la importancia que tiene pues el tema hacendario para poder mejorar en términos generales la hacienda pública municipal. Y bueno, ya para cerrar esta sesión y este seminario, queremos comentarles que hemos estado haciendo unas memorias de este seminario, dada la importancia que tiene pues cada uno de estos temas que les resumí, que se han revisado a lo largo de cada una de estas sesiones. Es importante que nosotros podamos hacer una memoria para que esté disponible para todos ustedes. Lo que queremos pues es presentarles pues de manera sintética lo que se ha revisado en cada una de estas sesiones. Como todos ustedes saben, nosotros tenemos un repositorio de estas sesiones, de todas las sesiones que nosotros llevamos a cabo en el INAFED. De manera particular, estas sesiones del seminario de fortalecimiento de ingresos públicos municipales. Pero aunado a esto, pues estamos en este proceso de elaboración de estas memorias, pues un poco para que ustedes puedan tener un documento que sea de fácil revisión. Entonces queremos comentarles que estamos terminando estas memorias para que ustedes las puedan consultar. Dado que ahorita pues estamos en este proceso, ya prácticamente las tenemos en un avance del 90%. Aproximadamente para la primera semana esperemos ya estén disponibles estas memorias para todas las interesadas e interesados, que las puedan consultar por medio de nuestra página de internet. Ahí en la página de inicio ustedes las podrán consultar. Entonces, pues bueno, queremos expresarles que este documento lo hacemos con el interés de que ustedes puedan tener este documento como un documento de consulta. Y pues nuevamente, y a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, queremos agradecerles, pues, en primer término, a nuestros ponentes y a las instituciones que nos acompañaron, de manera particular al INDETEC y a Banobras, y por supuesto a nuestro auditorio, que pues nosotros hacemos todo esto para ustedes, para que les pueda servir para poder fortalecer pues sus capacidades. A todas, perdón, y a todos ustedes, muchas gracias. Y nada más decirles que los esperamos en nuestros próximos diálogos virtuales, de manera particular en este tema de gasto, pues también comentarles que tenemos programada una sesión que corresponde a otro seminario, el Seminario de Hacienda Pública Municipal, y en el cual nos acompañará nuestra compañera, la maestra Esmeralda Santana, ya para hablar de manera más desagregada sobre todo lo referente al gasto público municipal, y del cual pues les queremos hacer extensiva la invitación para que nos puedan acompañar. Y bueno, ahora sí, sin más, pues muchas gracias a todas y a todos, y pues los esperamos en nuestros próximos diálogos virtuales. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.
y diversificar los tipos. Si este año hice una evaluación de diseño, el siguiente puedo hacer una evaluación de procesos, el siguiente una de consistencia y el siguiente una específica de desempeño, de manera que obtenga diferentes observaciones en cada ejercicio y todas ellas me sirvan para mejorar la operación del programa presupuestario o del fondo que fue evaluado. Establecer mecanismos para regular el seguimiento a las acciones comprometidas y en rendición de cuentas, ¿cuáles son algunos de los retos? Fortalecer los ejercicios por parte de los órganos fiscalizadores correspondientes y fortalecer los mecanismos de información a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en las diferentes etapas del ciclo presupuestario. La verdad, el uso de la herramienta del PBRC, pues sí se trata de una herramienta muy técnica, pero, que sí queda pendiente definitivamente la parte del servicio civil de carrera, que las personas que estén trabajando en estas áreas, pues que se mantengan, de manera que el conocimiento, cada cambio de administración también se mantenga, porque estudiar estas temáticas sí lleva tiempo, se va nutriendo conforme va pasando el tiempo y se van fortaleciendo los vínculos, los cambios de un ejercicio al otro, en la medida de que los servidores públicos se vayan manteniendo en las administraciones públicas. Pero bueno, independientemente y en la medida que se vaya avanzando en eso, consideramos que la capacitación, sobre todo en estos temas, es sumamente importante y pues felicito a todos los que se mantuvieron durante este tiempo en esta plática y que se siguen preocupando por estarse capacitando en estos temas que son de por demás muy técnicos y que definitivamente van coadyuvando a mejorar la calidad en el ejercicio de los recursos públicos en los municipios. Ya con esto yo cierro mi participación el día de hoy. Dejo ahí mis datos en caso de que hubiera alguna duda adicional y pues dejo de compartir pantalla y cedo los micrófonos a mis compañeros en INAVET. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, maestra, por esta exposición y nuevamente agradecemos el interés de todos por estar en esta sesión. Lamentablemente ya estamos muy sobre el tiempo, ya no vamos a poder leer las preguntas que hubo, pero a través de nosotros se la haremos llegar a la maestra para que nos apoye con las respuestas. Y cedo los micrófonos para hacer un cierre al maestro Ignacio Bonilla López. Adelante. Gracias. Gracias, Yajaira. Buenas tardes a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión. Pues bueno, hoy se ha revisado un tema de suma importancia en el cual se ha revisado pues la otra parte, ¿verdad? Por una parte ya se exploró todo lo relacionado con el ingreso y por la otra lo relacionado con el gasto, que como ven se complementan y las dos son de suma importancia, ya que si bien es importante fortalecer el ingreso para tener más recursos para atender las distintas necesidades del municipio, evidentemente, y como lo vimos ahorita con la maestra Esmeralda Santana, se necesita hacer una muy buena administración de ese gasto para efectivamente poder atender todas las necesidades y todo ello requiere de diversas metodologías y el uso de distintos formatos como los de CONAC que ya nos mostró nuestra compañera Esmeralda y que es muy importante poder conocer. Y por ejemplo, utilizar el caso de la metodología marcológico, pues esta metodología de forma muy particular para poder precisamente enfocarse en resultados específicos y que se pueda cumplir pues con las distintas etapas que vienen señaladas en el PBR. Si nosotros revisamos el informe de PBR que realiza la Secretaría de Hacienda, vamos a ver cómo pues el nivel de cumplimiento en las diversas etapas pues todavía es bajo, es decir, hay muchas áreas de oportunidad. Por lo mismo, es importante que se pueda abordar de manera correcta y empezar pues con el uso de la metodología del marco lógico, que es una muy buena parte. Y por supuesto, complementar el PBR con el sistema de evaluación del desempeño, que pues van de la mano, efectivamente, para
poder tener estos elementos que nos permitan conocer qué es lo que tenemos planteado efectivamente se ha logrado y poder hacer un análisis de qué es lo que se logró, lo que no se logró. Muchas gracias, maestra Esmeralda. Sin lugar a dudas que el tema de hoy es un tema muy importante, muy amplio. Tenemos muchas preguntas, muchas de ellas, la mayoría, están relacionadas con el tema de disciplina financiera. Entonces, lo que les proponemos y derivado de que ahorita pues ya estamos sobre el tiempo, es que vamos a atender estas preguntas en la siguiente sesión, que precisamente es en materia de disciplina financiera, por lo que los invitamos a que nos acompañen en esta siguiente sesión para poder atender estas diversas preguntas. Y bueno, la siguiente sesión correspondiente a este tema de disciplina financiera es el próximo 15 de agosto, por lo cual pues les hacemos extensiva esta invitación para que nos acompañen en esa sesión que va a la par que el módulo 4 del Diplomado de Hacienda Pública Municipal. Entonces, pues los esperamos y pues nada más avisarles que ahorita, pues bueno, ya está abierto el tercer módulo del diplomado y que ahorita todavía tenemos esta semana para poder hacer el examen correspondiente al módulo anterior. Entonces, pues bueno, para exhortarlos a todos aquellos alumnos del diplomado, pues a que aprovechen este espacio adicional que dimos para poder realizar el examen. Y bueno, sin más, ya derivado que estamos muy sobre el tiempo, queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión, por supuesto, al INDETEC y a nuestra ponente del día de hoy, maestra Esmeralda Santana Guzmán. Muchas gracias por su participación. Sin lugar a dudas que lo revisado el día de hoy, pues es de suma importancia en el marco del tema de la Hacienda Pública Municipal. Y sin más, pues les deseamos a todas y a todos que tengan muy buena tarde. Hasta luego.